Hola, muy buenas, queridos amigos de Alap. Es un gusto saludaros de nuevo y participar en una nueva iniciativa en la que vamos a compartir nuestra experiencia y conocimientos con respecto a lo que es la donación asistolia controlada con perfusión regional normotérmica. En esta ocasión, desafortunadamente, debido al horario, en España es la 1:30 de la mañana, por lo tanto. Bueno, pues me he visto obligado a grabarlo en diferido y no voy a poder acompañaros en la zona, en la parte de preguntas y respuestas. No obstante, si queréis dejar las preguntas que puedan surgiros durante esta charla en el chat o transmitírselas a Hans, para mí será un verdadero placer responderoslas y de hecho, dado que esto se va a grabar, podremos montarlas en el vídeo final. Así que, listos para iniciar, comenzamos. Muy buenas a todos, un gusto estar con vosotros de nuevo en un nuevo webinar sobre perfusión regional normotérmica de la mano de ALAP, en la que vamos a hablar un poco de generalidades y en algún aspecto también profundizar un poquito sobre lo que viene siendo la donación en asistolia, principalmente controlada, para la obtención de órganos para trasplante. Iniciaremos hablando del trasfondo en la donación con PRN, hablando de que la donación en asistolia etimológicamente viene de la donación de un acto generoso que permite la concesión de un bien o un privilegio a una persona. En definitiva, este procedimiento, aunque sea un procedimiento clínico, es un procedimiento principalmente humano y así es como tiene que ser. Si no somos muy conscientes del calado que tiene este proceso y tratamos de llevarlo con rigor, realmente nos estaremos equivocando y estaremos haciendo una cosa que dejará de ser donación. Y luego, por otro lado, destacar la importancia del término asistolia, ¿no? La interrupción del flujo de impulsión sanguínea que puede condicionar la muerte. Vamos a dejar esto de una manera aséptica porque, como veremos más adelante, hay regulaciones de algunos países que hablan de interrupción permanente o de interrupción irreversible de ese flujo, pero con lo que nos vamos a quedar es con el mensaje de que la asistolia, en este marco de la donación, es un proceso por el cual se interrumpe lo que es el funcionamiento del corazón, condicionando el fallecimiento, lo cual nos va a dar unos criterios de diagnóstico de muerte circulatoria. Probablemente estemos mucho más sensibilizados acerca del término de muerte encefálica. La muerte encefálica es aquella en la cual las funciones cerebrales cesan de una manera irreversible. Ahí sí que es, no tiene ningún tipo de duda que en el momento en el cual el cerebro sufre unas condiciones de hipoperfusión que hacen que pierda su capacidad de funcionamiento, eso a día de hoy la técnica y la ciencia son incapaces de retornarlo. Sin embargo, en este entorno en el que nosotros vamos a hablar va a ser el de la asistolia, en el cual el diagnóstico de muerte se establece por cese de esa actividad cardiocirculatoria, bien o por una terapia de recuperación infructuosa o por retirada de las medidas del soporte vital. Lo cual define dos escenarios principales, que es la sistolia no controlada, el cual es fruto de una parada cardíaca que se intenta recuperar y no se consigue recuperar, o una donación en sistolia controlada, en la cual es un paciente en un estado terminal, el cual pasa a aceptar ser potencial donante y se procede dentro de lo que es el entorno de los cuidados hacia el final de la vida, el retirar esas medidas en unas condiciones de no sufrimiento para que se suceda ese fallecimiento de una manera totalmente controlada y puedan acortarse los tiempos de isquemia. La primera vez que tenemos una serie estudiando el impacto de este tipo de donación en asistolia,
es en España, en el Clínic de Barcelona, que en los años 80, finales de los años 80, primeros de los años 90, se empezaron a realizar unas series de asistolia no controlada. Unos años después, en el 2007, Fondevila y colaboradores eh, publicaron este estudio en el cual analizan los resultados de ese periodo, ¿no? En el que se establece una circulación extracorpórea a aquel paciente que llega con una parada cardíaca, un ritmo no desfibrilable, eh, que se intenta reanimar y a pesar de que se hace todo lo posible, no es viable esa recuperación. Pasadas ciertas cronas, se declara muerte y tras la declaración de la muerte se le conecta este circuito, aislando lo que es la perfusión del hemicuerpo superior y recuperando los órganos. Esta técnica en su momento permitió aumentar el pool de donantes bajo unos criterios muy claros de aceptación, en los cuales pues, se requerían, sobre todo hacían mucho hincapié acerca de los tiempos, ¿no? Tenía que ser una parada cardíaca en un paciente menor de 65 años, atendida en los primeros 15 minutos tras la parada. En aquellos pacientes en los que durante 150 minutos se hacían maniobras de reanimación eh, avanzada, infructuosa. Tras ese periodo, pues se hacía una regionalización y se establecía el soporte extracorpóreo por un tiempo que podía llegar hasta las 4 horas, en las cuales se esperaba eh, de, un aclaramiento de las transaminasas. Tanto en esta figura como en el abstract existe un error que podemos ver aquí en cuanto al flujo de bomba, que pone 1,7 litros minutos. Sin embargo, en el texto nos habla de 1,7 litros minuto por metro cuadrado. Lo cual en muchos centros ha causado ciertas dudas o ciertos pequeños problemitas, ¿no? Porque en pacientes pequeños 1,7 puede estar bien, pero en pacientes muy grandes 1,7 litros minuto sin indexar puede suponer un problema. No obstante, los resultados con 1,7 litros minuto metro cuadrado y este tipo de protocolo pues consiguieron aumentar mucho la supervivencia de los órganos frente a utilizar solo perfusión fría en este escenario y realmente pues han supuesto años de sobrevida para gran cantidad de pacientes que han recibido hígados y riñones a través de esta técnica, abriendo un nuevo campo. Pero hasta llegar a esto no es un periodo tan sencillo. Todo esto viene de una idea de un tal Legalois, un francés, que en el año 1814 habló acerca de la posibilidad de desarrollar un dispositivo que pudiera suplir la función del corazón y los pulmones, manteniendo órganos e incluso organismos completos con vida. Esto fue simplemente un ensayo, pero bueno, sin llegar a pasar un siglo, otros europeos, los alemanes Gruber y von Frey en Leipzig, fueron capaces de desarrollar este sistema muy a la alemana, pudiéndolo hacer más sencillo, pues está un poquito complicado, pero también muy a la alemana funcionaba. Funcionaba con animales pequeños y funcionaba con órganos, pudiendo hacer un soporte, pudiendo hacer un soporte que un soporte extracorpóreo suficiente. Sin embargo, su escalado a animales, incluso animales de gran tamaño, incluso humanos, era inviable dado que sus impulsores eran bombas de jeringas que tenían que coordinarse. A nivel también del mantenimiento de los órganos, destacar la labor de Lindenberg y Carrel, esa colaboración también entre Europa y Estados Unidos y los experimentos de Brukhonenko, en los cuales se mantenía con vida la cabeza de un perro separada del cuerpo. Si alguno está interesado, podéis buscar Brukhonenko con H intercalada. Y vais a ver en YouTube unos vídeos de donde está extraída esta imagen en la que el perro incluso mostraba signos claramente vitales, con esa cabeza de perro separada de lo que es el resto del cuerpo al estar conectado a un sistema extracorpóreo. Todo eso, que parece un poquito ciencia ficción en aquel momento, hizo que sentara la base para el primer trasplante
en el año 59 entre gemelos univitelinos y junto con la llegada de la azatioprina, el primer medicamento que regulaba la respuesta autoinmune, se permitió que en el año 1963 se plantease realizar las primeras donaciones en asistolia en animales por parte de Thomas Marchioro en Estados Unidos, el cual fue solo capaz de conseguir éxito de 32 animales en dos, de los cuales fue capaz de extraer dos hígados y dos riñones, los cuales se trasplantaron y bueno, pues tuvieron una vida corta, ya que en aquel momento eh, a- la medicación antirrechazo pues tampoco estaba tan desarrollada y se vivieron muchísimas complicaciones. En esos 32 casos que recoge en su serie Tomás Barquioro, sienta las bases actuales de los problemas que íbamos a tener en humanos, ¿no? Falta de precarga, la vasoplegia extrema, la trombosis y bueno, pues los fallos del soporte, problemas con las membranas y ya adelantó los problemas que iba a poder haber en un futuro también incluso a nivel de embolia cuando eso se escalase a humanos, porque claramente es algo que iba a ser escalado a humanos. En esos mismos tiempos, destacar que en los años 60 Thomas Kolff desarrolla uno de los primeros órganos artificiales, que es el riñón artificial. El profesor Kolff, un austriaco que huyó de la guerra en Europa a Estados Unidos, estando en la Cleveland Clinic, desarrolló este sistema y varias máquinas de corazón-pulmón, abriendo también la puerta a un debate, ¿no?, social en el cual, vale, y si falla el corazón, ahora podríamos tener órganos que lo pudieran suplir. Y a partir de ahí apareció la regla del donante muerto de Robertson. En el año 68, Robertson dice que principalmente dos asunciones. Primero, que nosotros solo podemos obtener órganos de donantes que ya están muertos, en primer lugar. Y en segundo lugar, que solo podemos, que tenemos que garantizar que el proceso que conlleva la muerte no es la causa, o sea, perdón, que el proceso de la donación no conlleva la causa de la muerte del donante. Es algo que a día de hoy parece muy claro, pero no en todo el mundo ocurre así. De hecho, hay una página que habla de víctimas del socialismo que denuncia que en China a día de hoy presos están siendo ejecutados en China para la extracción de oro. Todo ello desde los años 60 pues abrió un gran debate a nivel de bioética, ¿no? Que favoreció que en los años subsiguientes hasta bien entrados los años 2000 en el mundo no se practicase la donación bajo criterios de muerte circulatoria, habiendo unas regulaciones muy influidas por esa ley del donante muerto que han hecho imposible o inaceptable la donación en asistolia en muchos países debido a la ley o donde la ley no llega a la moralidad. Incluso en esto ha contribuido Hollywood con muchas películas e historias tratando de, bueno, de advertir a la población del posible secuestro, ¿no?, de humanos para convertirlos en donantes de órganos. Pero no es de la historia de la que nosotros estamos hablando. De la historia que nosotros estamos hablando, tal y como empezamos, es de una situación totalmente altruista, en la cual sabemos claramente que no hay una salida digna para ese potencial donante y que la donación entra dentro de los cuidados, últimos cuidados de la fase final de la vida. Sin embargo, es importante también dibujar un mapa, ¿no?, de la situación global. A día de hoy hay gran parte del mundo donde hay algo de presencia, ¿no? Y otra parte en la cual no se tienen datos o no se ha desarrollado nunca eh, la donación en asistolia. Principalmente debido a considerar en la legislación de algunos países la muerte
bajo causas circulatorias como el cese irreversible de las funciones vitales. Y una cosa es el cese irreversible y otra cosa es de la circulación y otra cosa es que el cese irreversible pueda recuperar una vida digna. Hay países donde no existen garantías y hay países donde existe un choque cultural o religioso demasiado fuerte que hace que todavía esa sociedad no se encuentre debidamente madura para poder aceptar esto. Es así que en África, a día de hoy, pues no tenemos ningún país donde se desarrolle. En América principalmente podemos encontrar que la mayor parte ocurre en Estados Unidos. Argentina está empezando. Desde aquí mis felicitaciones a todos los compañeros argentinos que están involucrados en esto. Y realmente soy consciente de que hay mucho interés en poner esto con unas garantías, por supuesto, en marcha en otros países de Latinoamérica, pero sabemos que aquí hay mucho, mucho que hacer. La misma situación nos encontramos en el sudeste asiático, donde en la India parece que hay mucho, pero se ha hecho uno. En el año 2023, que es de donde se tienen los datos del Observatorio Global de Donación de Órganos, que siempre va con un poquito de retraso, es uno. En todo el sudeste asiático, una donación en asistolia. Em, y en la otra parte de Asia nos encontramos con que China pues, sí que tiene una gran cantidad de donaciones en asistolia. Si recordáis un par de slides anteriores, pues bueno, yo en mi caso no quiero preguntar si esa denuncia que nos hemos encontrado por la web es algo mm, suficientemente fundamentado, pero bueno, hay mucha población, pero hay muchas esas historias también. En Australia es uno de los países también pioneros en la donación en asistolia con Europa y en Japón se encuentra en un desarrollo inminente. Hablando de Estados Unidos, vuestros vecinos de arriba, deciros que en la mayor parte de los estados está permitido, aunque todavía existen algún estado de los cuales principalmente la zona norte son un poquito más conservadores y cuesta un poquito el introducir, ¿no? Estos conceptos de donación en asistolia. A nivel global, España lidera en donantes por millón la tasa de donaciones en asistolia controlada, seguido de Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Suiza, Suecia, Australia, Irlanda, Francia, Portugal, Finlandia, Italia, República Checa, Noruega, Austria, Nueva Zelanda, China, Lituania y ahí tenemos por fin Argentina que de nuevo tiene un gran camino por andar, pero ya ha iniciado esa andadura. Respecto al proceso de la donación con PRN, pues un proceso normal de donación en PRN pasa por la preparación del donante. Nosotros tenemos un potencial donante, que es un paciente generalmente ingresado en una unidad de cuidados críticos, el cual pues bueno, ha sido diagnosticado de una enfermedad que no tiene cura y que compromete mucho su calidad de vida, al cual en los cuidados de la fase final de la vida se le ofrece participar en un programa de donación en asistolia controlada, eh, con lo que se optimiza su estado de salud de cara al no sufrimiento. Se le ofrece en ese mismo periodo la donación y en el caso de aceptarlo, pues es transferido a quirófano donde se realizan las medidas premortem, que ya veremos más adelante las que pueden ser. Tras realizar las medidas premortem, estar preparado ese donante, se retirarán las medidas de soporte vital y fallecerá ese donante seguido de un tiempo de inacción, en el cual será imposible tocar al donante, se mantendrá un tiempo en el cual no se interactúa con ese donante, se procederá a una regionalización, de tal manera que se aísla la circulación cerebral principalmente, se pasa a una reperfusión controlada mediante PRN a partir de ahí y tras un periodo de entre 60 y 240 minutos se pasa a la preservación de los órganos. En cuanto a la evaluación del potencial donante, pues dependiendo del entorno en el que nos encontremos, pues en el caso de tratarse de una asistolia no controlada, como decíamos antes,
ese paciente que llega con una parada cardíaca o a urgencias procedente de una parada cardíaca extrahospitalaria o que se para en las propias urgencias, se requieren unos protocolos de evaluación rápida y unos protocolos que determinen a partir de qué momento se debe de pasar de donación, o sea, de una RCP a una donación. En el caso de la controlada, lo que hay es una determinación independiente de la no reversibilidad del proceso patológico por el cual está ingresado el paciente. Si nos encontramos con un paciente el cual, por ejemplo, tiene un tumor cerebral, como puede ser el glioblastoma, que tiene una muy baja transmisibilidad, ha de ser determinado por un equipo médico que no es posible dar una solución, que eso compromete la conciencia y la vida de ese paciente, que no hay manera de revertirlo porque es un tipo de tumor difuso y a partir de ahí pues se procedería a ofrecerle a la familia la donación y todo ese procedimiento lo realizaría un equipo totalmente independiente al anterior. Otro caso diferente que se ha abierto recientemente en países como España es la donación tipo 5 o donación electiva o también conocida como eutanasia, en la cual el paciente que se encuentra en una situación incompatible con una vida digna elige a partir de cierto momento que se proceda a la discontinuación de medidas de soporte vital y tras la inducción a un estado en el cual no pueda vivir sin ellas, sin medidas de soporte vital. En este caso, lo que tiene que haber, además, es un protocolo que respete la autonomía del paciente, ya que los candidatos suelen tener pues, enfermedades neurodegenerativas o encontrarse en estados de salud muy límite. En cualquiera de las maneras, es imprescindible un consentimiento informado o una autorización judicial, garantizar la no maleficencia del proceso y actuar con prioridad absoluta respecto a los intereses de los pacientes y de las familias. En España también hay que tener en cuenta que por ley todos los ciudadanos son considerados como potenciales donantes por ley, salvo que haya un testimonio de la familia que diga que el paciente o unas voluntades anticipadas en las cuales el paciente niegue ser donante. No obstante, se elige por parte de la Organización Nacional de Trasplantes que no se proceda a ninguna donación hasta obtener el consentimiento informado eh, por parte de la familia. En el momento en el cual ese potencial donante llega al quirófano, se procede a la preparación de esa persona y se le monitoriza. Se le coloca una presión en arteria radial, una presión en aorta descendente, en ilíacas, para poder tener las dos partes que se regionalizarán monitorizadas, un electro, saturación, que puede estar en mano y en pie, por ejemplo. Se mirará la diuresis y se podrán colocar electivamente eh, monitores de BIS y de NIRS. Además, si queremos verificar que no hay flujo cerebral, pues se pueden utilizar otra serie de medidas que hablaremos luego a posteriori, ¿no? En cuanto a las medidas premortem, esto va a variar dependiendo de qué país. Lo más frecuente en los países en los que tenemos más experiencia y está más avanzado todo lo que es la donación en asistolia, la legislación permite anticoagulación, pseudoanalgesia y canulación femoral premortem, garantizando que los niveles de sedación son suficientes como para que esto no genere ningún tipo de sufrimiento al donante. Además, dentro de las medidas premortem, la Guía Española de Donación en Asistolia reconoce la humanización del proceso hacia la familia, permitiendo que una vez ese paciente está sedoanalgesiado, heparinizado y canulado, en el momento siguiente, que es la retirada de medidas de soporte vital, pueda estar la familia al lado de ese donante, pudiendo acompañarle en esos últimos momentos para favorecer su afrontamiento. Obviamente para ello la labor de los coordinadores de trasplantes es encomiable, preparando esas familias para ese
para ese proceso, ¿no? Eh, Después de ello ocurre la retirada de medidas de soporte vital. Hay personas que utilizan todavía términos como la limitación del esfuerzo terapéutico. Yo personalmente creo que la limitación del esfuerzo terapéutico suena a fracaso y no es un fracaso. Por lo tanto, mi recomendación es utilizar más retirada de medidas de soporte vital, porque es una consecuencia natural, no es una derrota. Eh, Debe de ser un acto compasivo y generoso y parte de la incompatibilidad irresoluble con una vida digna. Además, limitar el esfuerzo, mm, etimológicamente no sé hasta qué punto no es incluso o se acerca en alguna medida a una falta de respeto, ¿no? Es rendirse y esto no es rendirse. Esto es parar la agresión de una manera consensuada, de una manera estudiada, de una manera científica, en la que un equipo que ha tratado de darlo todo asume y admite que no hay una solución y habla con la familia, informa a esa familia consensuadamente de nuevo se decide dar este paso altísimamente generoso y se da garantizando que todo el esfuerzo terapéutico sí que va orientado a garantizar los deseos de ese paciente y familia y su bienestar. Seguido de la retirada ocurre la muerte bajo criterios circulatorios. El corazón, tras la retirada de la ventilación mecánica en un estado de analgesia profunda, sufre un estado de hipoxia, el cual pues lleva a esta situación. La contractilidad empieza a decrecer, empieza a eyectar cada vez peor y los órganos empiezan a entrar en un estado de sufrimiento avanzado. En el momento en el cual se puede diagnosticar que no hay una eyección eficaz, que no hay una presión de pulso, pues pasaríamos a el tiempo de inacción. En España la legislación considera 5 minutos, es decir, una vez no hay latido efectivo se considera la muerte. Tras el diagnóstico de muerte se dejan 5 minutos para una posible resucitación espontánea, en el caso de que eso ocurriera, que yo personalmente no lo he visto. Eh, a partir de ahí nos podríamos encontrar pues, con tener que reiniciar el contador hasta que ese corazón volviera a dejar de latir. Seguido de ello, en el caso de, varía el procedimiento si es una PRN abdominal, de si es una PRN toracoabdominal. En el caso de una PRN abdominal, en el cual solo intentaremos obtener los órganos que se encuentran en la cavidad abdominal, todo el procedimiento, tras cumplirse ese periodo de 5 minutos de inacción, eh, lo primero que haríamos sería la regionalización. Para proceder a la regionalización, se inflaría un balón colocado en aorta descendente por encima de las subrepáticas, de lo que es el tronco celíaco, de tal manera que el flujo que entraría por ilíaca, por arteria ilíaca, chocaría contra ese balón y dirigiría todo ese flujo hacia la cavidad abdominal, quedando aislado la parte superior del cuerpo, el tercio superior del cuerpo, de tal manera que en el momento en el cual nosotros retiramos los clamps y aumentamos de manera progresiva el soporte, vamos a ver que la parte, el tercio superior del donante, toma un aspecto claramente marmóreo, sugestivo de anoxia, mientras que la parte inferior está calentita y con un color que rebosa vida. Revertiremos el periodo de isquemia caliente durante ese procedimiento y tras esa reversión del periodo de isquemia caliente, pues se procederá a una exsanguinación y preservación para el implante. Durante este periodo, pues se observará el estado de los órganos y si los órganos son correctos y los biomarcadores que se pueden medir nos indican que son válidos, pues se preservarán con solución de preservación y se implantarán en el receptor. Hay centros con alto nivel de recursos que lo que harían también sería pasarlo a una máquina de perfusión ex vivo. En el caso de la PRN toracoabdominal, pues es un poquito diferente porque tenemos, aquí no aislaremos totalmente el tercio superior del donante. Aquí pues se procederá a la heparinización completa
canulación arteriovenosa, retirada de medidas, fallecimiento, periodo de non-touch, y a partir de ahí se podrá inflar el balón o no inflar el balón dependiendo del protocolo. Si se infla el balón, se iniciaría la PRN abdominal mientras se hace una esternotomía media urgente. Hay centros donde la esternotomía media urgente la tenemos bastante trabajada y los cirujanos son rápidos y se procede directamente a la esternotomía media urgente. Tras la esternotomía medio urgente se haría clampaje y sección de los troncos supraórticos de tal manera que las carótidas se dejan con sangrado libre a la cavidad pericárdica. Se desinflaría el balón y se iniciaría el soporte para lo que es todo el cuerpo, a excepción de la cabeza. Esa PRN va a devolver la perfusión del cuello para abajo a todo el cuerpo del donante, produciéndose generalmente en los primeros 10 minutos un latido efectivo que nos hará que, bueno, pues mientras tendremos un pequeño margen de tiempo para reintubar o si no se ha quitado el tubo y solo se ha desconectado, pues poder hacer a través de él una broncoscopia, maniobras de reclutamiento para evaluar el funcionamiento de esos pulmones y se podrá hacer progresivamente a medida que la ecografía transesofágica nos demuestra que el corazón está en buenas condiciones, un soporte decreciente en la cual vamos a estar continuamente reinfundiendo el sangrado de los troncos supraórticos para mantener la estabilidad hemodinámica. Una vez preparados todos los campos quirúrgicos para extraer todos los órganos en serie, uno detrás de otro, se procedería a cardioplegia, pulmoplegia, extracción pulmonar y extracción cardíaca. Si bien todavía no hubiéramos sido capaces de optimizar el funcionamiento de los órganos abdominales o si tuviéramos que proceder a una extracción rápida cardíaca por algún tipo de motivo, como puede ser el sangrado, la rotura de algún vaso, eh, tras la extracción cardíaca y pulmonar, pasaríamos de nuevo a aislar por encima del tronco celíaco, procediendo a hacer PRN abdominal en caso de ser necesario. Si no es necesario la PRN abdominal, porque ya están todos los campos preparados y se puede hacer una extracción secuencial, pues pasaríamos plegia a los órganos abdominales y empezaríamos a la extracción hepática, seguida de la extracción renal, extracción de tejidos. En cuanto a las condiciones de manejo, pues heterogeneidad entre equipos. Lo primero, en cuanto a la nomenclatura, hay gente que le llama PAN, hay gente que le llama PETAN, hay gente que le llama PRN y hay gente que incluso le llama ECMO. Personalmente creo que deberíamos de atenernos a nomenclaturas estandarizadas como las que propone la Sociedad Europea de Trasplantes, que es PRN, ¿no? Perfusión regional normotérmica, porque eso define todos los escenarios y deja claro de lo que se trata, de una estrategia de perfusión, es decir, de nuestro campo de trabajo. Bajo cualquiera de los demás nombres, eh, bueno, podría llevar en alguna medida a confusión. La normotermia, pues hay equipos en los cuales normotermia es normotermia estricta y hay otros en los que se tolera hasta 35 grados. Yo creo que eh, nosotros somos de normotermia estricta. Aquellos centros que trabajan con 35 grados, considerando normotermia, también es cierto que trabajan unos flujitos un pelín más bajos que nosotros. En cuanto al manejo de la medicación, pues nosotros combatimos la acidosis, el pH y mantenemos la anticoagulación siempre en alto rango, pero no todo el mundo lo hace igual. De hecho, incluso hay gente que trabaja con anticoagulación en bajo rango y membranas de polimetilpenteno, lo cual, desde mi perspectiva en 15 años haciendo esto, creo que es un poquito caro de más, pero bueno, podría haber casos en los que se justificara. La acidosis la tamponamos en todos los casos con la idea de preservar el riñón, al igual que mantener un pH adecuado. Probablemente el hígado no lo necesite, igual que corregir la glucemia, pero tenemos que pensar que no solo estamos yendo con el hígado como objetivo. En cuanto a los materiales, pues polimetilpenteno, de nuevo, no creo que sea necesario para un procedimiento de 4 horas o menos, pero todo va a depender de nuestra manera de trabajar. Se puede hacer perfectamente con oxigenadores de polipropileno. En cuanto a las cánulas, vamos a tener cánulas preferiblemente de acceso femoral, pero si no podemos hacerlo así,
podríamos hacer canulación quirúrgica. Y los tipos de impulsores, lo ideal es hacerlo con una bomba centrífuga, pero si no se dispone de bomba centrífuga, también se podría hacer con bombas de rodillo. En cuanto a los flujos, pues 2/3 del índice cardíaco, 2,4, o lo que vendría a ser 1,7 litros minuto metro cuadrado, o un flujo en muchos sitios en los cuales la población no es muy grande, pues entre 2 y 2,5 litros minuto. También está bajo discusión el aislamiento de los miembros inferiores como medida para combatir la vasoplegia. Nosotros hemos hecho algunos casos y es cierto que aislar los miembros inferiores te requiere menos infusión de volumen porque tienes menos territorio de secuestro de volumen durante la vasoplegia postmortem. Y el umbral transfusional pues varía entre centros, preferiblemente 10 de hemoglobina nos va a permitir tener una mejor DO2, un mejor transporte de oxígeno. Decir que cuando calculemos la DO2 siempre debemos de ajustarla cuando consideremos la superficie corporal a indexar la superficie real que estamos perfundiendo, no la superficie. Debemos de corregir la superficie por peso y talla de Dubois por el territorio que realmente vamos a perfundir. Y por supuesto lo que tenemos que hacer para luchar contra esa heterogeneidad es generar evidencia. Respecto a los beneficios de PRN versus tratamientos alternativos, pues sabemos que esto es un procedimiento complicado, como ya nos decía Marchioro, pero los resultados son muy claros. A día de hoy, de todas las técnicas que se pueden llevar a cabo para preservar órganos y obtener órganos, los mejores son el matching perfusion, las máquinas de autoperfusión de los órganos, normotérmicas y la PRN. Pero lo que sí que tenemos claro es que el coste-efectividad gana por goleada la PRN, porque gastamos un 10% de lo que gastaríamos en fungible eh, que con una máquina de perfusión y vamos a por muchos más órganos en lugar de con las máquinas de perfusión que solo vamos a por uno. En cuanto a los resultados de supervivencia, pues hay diferentes series. Cuando hablamos de diferentes órganos, ¿no? Como el hígado, tenemos aquí supervivencias de algunos por encima del 90% a 3 años. Cuando hablamos del corazón también. Y cuando hablamos de pulmón, 3/4 de lo mismo. Al final, aquellos equipos más entrenados y aquellos equipos con criterios de selección más estrictos son aquellos que tienen mejores supervivencias. Eso ha hecho que en España, pues la tendencia, como veis, ha sido creciente en cuanto a la donación en asistolia, cayendo las demás técnicas en desuso y con gran crecimiento de la donación en asistolia toracoabdominal. Es cierto que el aumento de eutanasia desde la ley de la regulación de eutanasia en el año 2020 ha hecho que en algunas comunidades, como puede ser en la extremeña o en la región de Murcia, de donde yo vivo, se concedan todas las solicitudes de eutanasia, lo cual también ha hecho que el tipo 5 haya aumentado. En cuanto a preguntas frecuentes, pues el diagnóstico de muerte cardíaca, para tenerlo claro, que hay quien siempre me pregunta, bueno, pero ¿qué establece el diagnóstico de muerte? Pues establece una presión arterial media en la arteria radial por debajo de 30, cercana a 20, entre 10 y 20 preferiblemente, pero sobre todo que la presión de pulso sea inferior a 5 milímetros de mercurio, que la diferencia sistodiastólica sea prácticamente inexistente. Eso hace que nosotros podamos garantizar que no hay una perfusión efectiva. Y en el caso de que esa situación se revierta de manera espontánea o se revierta por rotura del balón, debemos de discontinuar medidas y esperar de nuevo 5 minutos de non-touch. ¿La reperfusión cerebral es posible? Pues es posible. Es posible en la abdominal, si hay una mala oclusión, una rotura del balón, y sobre todo, teniendo en cuenta la vasoplegia extrema, en el tórax abdominal hemos de asumir que existen vasos colaterales que en condiciones normales son casi inexistentes, pero con esa vasoplegia extrema, las intercostales están comunicadas con las basilares, como se ve en esa imagen, y en algunos pacientes ya donantes en ese momento podrían hacer que haya una perfusión cerebral. ¿Efectiva? Pues no está nada claro. Desde luego que lo que está claro es que ese
paciente ya está para ser un donante. Pero si queremos ser puristas, y debemos de serlo, la sección de los troncos supraórticos hace que nunca se presurice, que si hubiera el más mínimo flujo colateral, ese flujo se convierta en sangrado al campo y no pueda ofrecer ningún tipo de perfusión cerebral eficaz. Si queremos confirmar esa permanencia de la muerte, el NIRS no es suficiente, porque solo medimos la corteza cerebral. No medimos qué es lo que ocurre con las colaterales. Si queremos garantizar que no hay perfusión cerebral, por ejemplo, la cateterización directa del polígono de Willis premortem permitiría determinar si hay presión de perfusión una vez iniciamos la PRN. También la gamma cámara, meter una gamma cámara en el quirófano, como hacemos nosotros o hemos hecho nosotros, inyectando un radioisótopo en el circuito de FEC, nos permite observar, como en este caso, que del cuello para arriba, esa imagen en negro, esa es la cabeza del donante, no estamos teniendo ningún tipo de perfusión, ni en el perfil ni en la versión de frente. No obstante, también nuevas tecnologías como el Doppler transcraneal pues, nos van a permitir determinar la ausencia de flujo. Y si queremos irnos a lo barato y estamos haciendo tórax abdominal, y digo barato, pero barato y efectivo, siempre podemos hacer el test de atropina, que como es un estimulante del sistema nervioso central, si tras la declaración de la muerte por criterios circulatorios, el periodo de anoxia post de esos 5 minutos hace que lleguemos a una muerte encefálica, si cuando vuelve a latir ese corazón le ponemos una ampolla de atropina y no se produce una taquicardización, sabemos claramente que ese paciente está confirmada la muerte cerebral, por lo tanto está 100%, sin ningún tipo de duda, fallecido. Cuantas más comprobaciones redundantes, pues más seguridad en el proceso. En nuestro hospital las hemos hecho todas y a día de hoy tenemos claro que esto es un procedimiento seguro. ¿Es posible donar si el donante tiene hepatitis C? Es posible donar. Antes no era viable porque, bueno, era viable como emergencia entre muerto y con hepatitis C, pues se podía intentar. 50% de supervivencia. Actualmente, como contamos con retrovirales, esa supervivencia es de más del 90%. Nosotros hemos trasplantado pacientes de corazón de donante con hepatitis C y al trasplantado lo hemos tratado contra la hepatitis C y ha sobrevivido sin ningún tipo de problema. En cuanto a donantes con PCR positiva en COVID, pues está esta serie de los americanos y medio año antes está esta serie nuestra, en la cual, nuestra quiero decir de mi centro, en la cual pues hemos podido trasplantar pacientes de riñón y de corazón con PCR positivas sin transmitirse la enfermedad. Incluso con glioblastoma. Nuestro centro es referente a nivel nacional, el único centro que trasplanta pacientes de donantes con glioblastoma. A día de hoy, más de 50 órganos trasplantados, incluido un corazón, solo una transmisión, lo cual es inferior al 1% y hace que sea totalmente aceptable. En cuanto a la objeción de conciencia, nuestro Boletín Oficial del Estado considera que aquellos profesionales que sientan un conflicto ético-moral pueden ejercer objeción de conciencia y nuestra posición es respeto. De hecho, en nuestro centro hay una persona que no se siente del todo cómoda eh, y no participa. Hay una perfusionista de mi equipo que no quiere participar en la donación en asistolia y no supone ningún problema. Ella facilita que podamos hacerlo los demás y que se garantice su respeto y el respeto también por los receptores que sí que quieren tener ese órgano y por esos familiares y esos donantes que sí que quieren donar. Los principales retos a abordar, pues a día de hoy es esa falta de órganos en las cuales pues debemos de implementar estas medidas de donación asistolia, sobre todo en regiones como Latinoamérica, donde hay un desequilibrio enorme entre lo disponible y lo necesario, y para ello pues hay que trabajar la desmitificación a nivel social, incluyendo la donación en asistolia en los cuidados del final de la vida, concienciando a la población, pero para ello es imprescindible garantizar la equidad, el anonimato y el altruismo, formando a los sanitarios y normalizando el discurso social en torno a la muerte y en torno a la continuación de la vida,
que es de lo que va la donación en asistolia. También es cierto que hay algunos países donde la constricción la genera la legislación vigente, con términos como la definición de muerte como algo totalmente, un cese irreversible del latido cardíaco o de la circulación. Hay textos como el español, como en el que existe todavía la palabra irreversible y se está trabajando por permanente, por cambiarla por permanente. Aún así, nuestra legislación acepta la donación en asistolia porque es irreversible el flujo, pero no son irreversibles los efectos del cese del flujo. Para ello se ha requerido apoyo político y judicial que se han implicado en aceptar. Las primeras donaciones en asistolia iban todas con autorización judicial acompañada del beneplácito de la familia, y este tiene que ser un proceso con transparencia en el cual deben de seleccionarse siempre muy bien los primeros casos, como por ejemplo con la propuesta que hice en el último simposio en Bogotá, en los cuales la barrera es más fina, ¿no? Como el pasar de ECMO venoso infructuoso por una hemorragia cerebral a PRN. Y por supuesto es imprescindible la profesionalización y la independencia de los equipos implicados. Cuando hablamos de profesionalización, hablo de formación común del equipo y formación específica de sus miembros en los roles. Para ello, pues contamos a día de hoy con muy poquitos cursos, como puede ser el de la izquierda en Europa y el de la derecha en Tijuana, que se está celebrando en los próximos días, donde dan una formación global, donde todos los miembros del equipo saben lo que tienen que hacer. Pero es imprescindible complementar y acreditar el currículum formativo de los perfusionistas clínicos para garantizar que son los mejores actores a la hora de realizar perfusión regional normotérmica, como por ejemplo nosotros hemos hecho la semana pasada a través de la asociación, y con ello también evitamos que haya cosas como este curso, o que capture en público cursos como este, en el cual con 14 sesiones online, 3 wet labs y 2 evaluaciones, te dan el carnet de perfusionista de órganos avalado por la Sociedad Europea de Trasplantes, lo cual es una aberración si no eres perfusionista. Y a día de hoy hay gente, hay enfermeros y enfermeras que con eso están acreditando, suponiendo un gran problema, porque no teniendo la base, pues al final os podéis hacer una idea de en lo que esto termina siendo, aparte del intrusismo profesional. Luego, también tenemos que trabajar como reto el manejo empírico. A día de hoy ese empirismo debe de irse cambiando por evidencia, y para ello es imprescindible recoger datos. Y si no tenemos evidencia, eso no nos define a nosotros como el colectivo mejor para desarrollar esto, y favorece el intrusismo. Para hacer algo en base a criterio empírico cualquiera lo puede hacer. Por ello es que, bueno, pues ALAB se ha sumado a estas declaraciones del Colegio Americano de Perfusión, ¿no? De la academia, de la ABCP, en la cual se reconoce que los perfusionistas son los únicos profesionales con el nivel necesario como para poderse llevar a cabo la perfusión orgánica y la perfusión ex vivo. Bueno, pues en Europa también ha habido un documento similar reconociendo lo mismo. Como resumen, debemos de ser conscientes que la donación en asistolia es una realidad creciente en expansión a nivel mundial, que la PRN es una respuesta segura y coste efectiva que ofrece una solución a la falta de órganos para trasplante, y que es necesario fomentar el desarrollo ético, legal y social que nos permita implantar este tipo de garantías en todos los países para dar soluciones a todos esos receptores que las necesitan. Para lo cual es imprescindible profesionar el rol de los perfusionistas clínicos en el ámbito de la PRN, certificándolos de manera específica como una expansión curricular. Por lo que debemos de trabajar en desarrollar formación específica acreditada y preferiblemente con un título universitario. Eh, Antes de los agradecimientos, quiero poneros un vídeo que al final es un vídeo que ha salido en la televisión española esta semana pasada, en la cual se reconoce la labor que hacemos en un hospital como el mío, desde hace 50 años estando implicados de una manera muy activa en lo que es la donación de órganos,
Y bueno, pues tuvimos al equipo de informe semanal aquí, pues grabando la última donación tóraco-abdominal en la cual cruzamos el país para traerle este corazón tan precioso que podéis ver ahí a uno de nuestros receptores, el cual está yéndose de alta. Quiero daros las gracias por querer mejorar cada día y, por supuesto, darle las gracias a todos los donantes y a sus familias por confiar en nuestra profesionalidad para cambiar el dolor por esperanza en los momentos más difíciles. Y motivaros a que siempre busquéis dar lo mejor, porque eh, esos receptores, esas familias de esos donantes y esos donantes no merecen menos nivel de respeto por nuestra parte. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para las preguntas.